en esa área, pues pudiéramos tener ahí o desarrollar algún ejemplo detallado de esa parte. Pero ahorita lo comento. Vamos a ver lo que sería o lo que se refiere a esto. Primero, el diseño y manejo para el control ambiental en invernaderos. Una parte fundamental, pues, es el control ambiental. En ese entorno, primero vamos a ver los factores ambientales que están involucrados en el manejo de invernaderos, cuáles son las características, respuestas y requerimientos de las plantas, que ahí igual hay que hacer algunos comentarios, las estrategias de control ambiental y de manejo, cómo como yo con algunas situaciones, tanto estructurales como de manejo, puedo hacer el control ambiental y luego las características y comportamiento del invernadero, cómo lo voy a dar. Toda esa parte, pues tiene que ver o también vamos a considerarlo desde un punto de vista del diseño. Miren, en la primera parte, pues lo que vamos a considerar como factores ambientales que yo puedo de cierta forma controlar o manipular dentro del invernadero, pues van a ser, uno, la radiación solar. Eh, en principio, pues existen en la actualidad ya una gran variedad de diferentes plásticos con diferente nivel de transmisibilidad o transmitancia, que también se le nombra. Este, donde permiten el paso de la radiación solar en mayor o menor medida. Antes, cuando no existía, y todavía en la actualidad es una práctica que se sigue realizando, este, ese, ese rango de transmisibilidad que tenían los diferentes tipos de plástico, pues era, a veces se encalaban pues los invernaderos, es decir, se pintaban prácticamente, se pintaba el plástico con la finalidad de disminuir el paso de la radiación solar. Como repito, ahorita en la actualidad pues ya existen diferentes tipos de cubiertas, ¿no? Diferentes tipos de plástico que me pueden, en dependencia, o sea, por eso también ya es un proceso que se debe de considerar al momento de diseñar o al momento de seleccionar el tipo de plástico que voy a utilizar. Pues hay diferentes cultivos que requieren mayor o menor cantidad de radiación solar. Eso es en la cubierta. Incluso yo puedo colocar una especie de capa o una película de malla adicional a la cubierta plástica que me genere mayor cantidad de sombreado. Para algunos cultivos que son fotosensibles o son muy sensibles a la intensidad de la radiación solar que se deja pasar. Ejemplo, el pimiento morrón es muy o altamente sensible y se tiene que tener un buen control en el manejo pues de esa variable. Luego pues la que es normal, la temperatura, también es un aspecto pues el uno de los fundamentales, y no es que el de mayor trascendencia a controlar en cuanto a factores ambientales. Igual la humedad relativa, y la precipitación. Entendemos pues que de pronto en el invernadero pues es un ambiente cerrado, se genera un ambiente cerrado donde hay un límite entre el ambiente que está en el interior y el ambiente que está en el exterior. Y ahí hay que considerar pues si igual diferentes tipos de plástico que se pueden utilizar en dependencia de la cantidad de precipitación que existe en uno u otro lugar. Y además también en cuanto a la precipitación, pues habría que considerar esa cantidad puede ser determinante en el caso de la forma que yo elija para el invernadero. Entonces lo debo de considerar al momento del diseño. Otra parte también es eh, los sistemas que yo utilice para la captación de agua. Eh,
los voy a, cómo hago ese manejo de toda esa agua que está cayendo para llevarla y lograrla almacenar, ¿no? Entonces es un aspecto también importante. Luego está la parte del viento. Eh, en el caso del viento, ahorita es como uno de los factores, o sea, yo debo de colocar una cortina o pues la pared que me evite el paso del viento. Sin embargo, pues también hay que considerar que es necesaria la ventilación dentro del invernadero para muchas necesidades fisiológicas de la planta, incluso puede ser para el transporte del polen de una planta u otra. No puede ser un ambiente totalmente aislado. Entonces también lo debo de tener ese control de la ventilación. Este, Existen algunas estrategias como las ventilas cenitales que me proveen o me generan que el desalojo del aire que se acumula en la parte superior, en la parte del cenit, con una diferencia de temperatura de la que existe en la parte o en la base, ¿no? Entonces ese gradiente me origina que exista ese gradiente de temperatura en cuanto a la temperatura del aire, me origina que haya movimiento, pues haya dinámica en cuanto al movimiento del aire. Y otros factores a considerar como eh, caso particular o muy importante, pues serían las heladas que hay, eh, que yo debo de considerar y que debo de prever para que pues no me dañen el cultivo que se encuentra dentro. Este, ya situaciones extremosas como pues las nevadas, pero bueno, los factores que yo voy a controlar es radiación solar, temperatura, humedad relativa, precipitación y el viento. Un aspecto también importante pues serían las plantas. O sea, primero considero los factores ambientales, lo que existe, y luego yo lo que quiero colocar, que serían mis plantas. A las plantas las debo caracterizar desde el punto de vista físico, las características físicas que éstas tengan, es decir, cuál es el porte de la planta, la altura que llega a alcanzar, las características biológicas, por ejemplo, eh, los, la temperatura óptima que requiere, la cantidad de agua, y luego otras con las características fisiológicas, la influencia de los factores ambientales y los requerimientos ambientales. Miren, todas estas características parecieran, y ahorita las enlista uno de manera así muy rápida, pero de pronto es todo un proceso complejo el determinarlas. Y eso también conlleva a que no cualquier planta es susceptible a colocarla dentro de una superficie cubierta, o sea, dentro de un recinto aislado. Eh, Se me viene ahorita a la memoria o a la mente el caso de un trabajo de investigación que se desarrolló desafortunadamente un profesor que también acaba de fallecer de aquí de la universidad, del departamento de fitotecnia, el maestro, el doctor Víctor Manuel Mendoza. Él estuvo trabajando durante muchos años, ya al menos duró 4 años del doctorado en la domesticación, vamos a decirlo así, del higo para producir de manera intensiva, es decir, para producir dentro del invernadero, buscando las variedades que mejor se adaptaban a esas condiciones y haciendo mejoramientos genéticos y caracterizando todos esos requerimientos que necesitaba la planta y tenerlo bien identificado. Hay algunos elementos o algunos cultivos como el jitomate, que prácticamente ya se conoce mucho, ¿no? de él, pero hay otros en los que pues prácticamente no,
no se ha investigado nada de cuáles serían las condiciones bajo las cuales sería susceptible su producción bajo cubierta. Eso es importante y en la medida de que nosotros lo conozcamos, pues podemos tener, va de la mano pues con el control ambiental. O sea, si no conocemos a la planta y no conocemos sus necesidades, pues obviamente no podemos manipular el ambiente para que se le generen las mejores condiciones a esa planta. A eso es a lo que se refieren. Y no es algo tan sencillo de determinar, sino si es que no está caracterizado. Luego las estrategias de control ambiental y de manejo. Ahí viene toda una serie de consideraciones, por ejemplo, en cuanto a la localización del invernadero, este, involucra varias cosas, ¿no? Primero, pues las condiciones climáticas del lugar donde voy a ubicar mi proyecto de invernadero. La otra sería, qué tan cerca se encuentra esa localización de, de las vías de comunicación, o sea, qué tan fácil acceso tiene esa localización. Luego hay otra parte, qué tan fácil va a ser acceder a insumos que yo necesite, eh, etcétera. Entonces, esa parte pues me genera un mejor o un manejo más cómodo, ¿no? La estructuración se refiere al arreglo estructural que yo utilice, este, por ejemplo, condiciones o sea, se pudieran preguntar, ¿y eso qué relación tiene con el caso del manejo? Pues la estructuración se refiere al arreglo estructural, entonces va a ser el número de elementos estructurales que se involucren o que van a conformar la estructura. Y es el número, pero además el arreglo, entonces eso me va a permitir, por ejemplo, el grado de mecanización que se tenga. Si yo tengo, por ejemplo, un ancho de módulo o una separación entre columnas de 6 metros, pues a lo mejor permite el paso sin ningún problema de de un tractor, ¿no? Y si yo tengo el cultivo sobre el suelo, pues va a ser fácilmente de arar esa parte. Pero si el ancho de módulo es muy corto o la altura del invernadero o la altura de los elementos portantes como las columnas es muy bajo, pues entonces me va a llevar a que yo tenga restricciones en cuanto al tipo de maquinaria que puedo utilizar dentro del invernadero. Entonces de la estructuración también depende mucho lo que sería el manejo y la mecanización. Luego la orientación. En la orientación, pues me permite, o sea, yo debo al momento de hacer el diseño, considerar la orientación, sobre todo para el caso de la recepción de la radiación solar o de la luz solar. Recuerden que pues las plantas necesitan esa luz para poder generar su fotosíntesis. Y entonces, si de pronto yo pongo el invernadero orientado de este a oeste, pues va a haber periodos del día en los que las plantas tengan eh, muy, periodos muy amplios de sombreado y eso los lleva, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, pues a que tengan deficiencias o retrasos en cuanto a su desarrollo. Y lo que se recomienda, casi siempre, pues es colocar el invernadero de manera transversal al recorrido del sol. O sea, la orientación del invernadero que sea de norte a sur en esa dirección. Entonces es algo importante. Luego también la ventilación. Ahí depende mucho en esa estrategia en cuanto a la ventilación. Lo debo definir si la ventilación va a ser natural, es decir, no voy a utilizar ningún tipo de extractor, eh, o va a ser una ventilación forzada con el uso de extractores, ¿no?
Entonces esa condición me lleva a que también diseñe las ventilas o la superficie de, de ventilación, el área que tengan las ventanas, ¿no? Luego vienen los procesos de calentamiento y enfriamiento, cómo los voy a desarrollar dentro del recinto, qué tanto lo voy a aislar. Eso también es importante, pues ahorita ya ustedes lo estamos viviendo todos. El caso del invernadero, pues debe ser un recinto aislado del exterior lo más que se pueda con el fin de prevenir las plagas y las enfermedades, ¿no? O sea, cuando debo de tener una casilla, una caseta de recepción donde se desinfecta al personal que entra, eh, desde los zapatos hasta toda la vestimenta, el gel antibacterial, etcétera. Eso que vivimos ahorita en todos los lugares, eso es muy común en el caso de un invernadero. Luego vamos a ver a las características y comportamiento del invernadero. Eso me lo va a definir desde el punto de vista estructural, por ejemplo, la forma. Hay dos tipos de formas, las formas rectas y las formas curvas. Este, Tienen sus ventajas y desventajas cada una de ellas. La forma curva, pues es una forma mucho más aerodinámica, es decir, una forma en la que se puede hacer o, o variar la temperatura más rápidamente de, en consecuencia de la condición aerodinámica, o sea, es más fácil el flujo del aire dentro del invernadero, lo que provoca pues que exista mayor facilidad para eh, subir o bajar la temperatura a consecuencia de ese intercambio de aire. La otra parte, pues las formas rectas, pues también tienen la situación que son fáciles de construir, fáciles de manufacturar, pero además también tienen muchas, en ocasiones, pues es necesario la recepción de buena radiación solar y entonces las formas curvas me generan esa buena recepción. Es como lo que igual comentábamos de un panel fotovoltaico, ¿no? Tiene esa condición de buena recepción de la luz. Además, en el caso de lugares donde existe alta precipitación, pues el desalojo del agua que cae es mejor que en los modelos curvos. Entonces, tiene sus ventajas las formas rectas todavía. Están, cada vez se usan menos, pero siguen siendo utilizados. Incluso se pueden usar formas planas o que tienen esa tendencia con poca pendiente. Son rectos, pero con poca pendiente en lugares donde la precipitación es baja y tienen muy buena captación de la luz solar. Bueno, las dimensiones globales, ¿qué significan esas dimensiones globales o a qué se refieren? Pues es la relación entre largo, ancho y alto del invernadero. Algunas características ya más propias como la separación entre columnas a lo largo del invernadero y el ancho de módulo. También se pueden considerar como dimensiones globales, pero básicamente es el largo, ancho y alto. Los materiales de construcción que se dividen en dos serían los materiales de estructura y los materiales de cubierta. Eh, pues eso sobre todo los materiales de cubierta, pues me permiten tienen una íntima relación con lo que sería el manejo, ¿no? Pues ya lo veíamos desde allá, desde ver la cantidad de radiación solar que deja pasar esa cubierta, este, y el grado de aislamiento térmico que pueda tener también, ¿no? Luego la otra parte de la cubierta pues serían las mallas antiáfidos que existen. Entonces todo eso se conjunta pues desde el punto de vista del control ambiental. Si yo me enfoco únicamente a lo que sería el diseño estructural, lo voy a, lo voy a platicar así rápido.
es solamente esta presentación, esta diapositiva, lo que se refiere al diseño estructural. Y lo platicamos, ¿no? Empezamos con un proceso de estructuración. En la estructuración se deben de ver las formas y las dimensiones globales que ya comentábamos. Y aparte de ya tener esas formas y dimensiones globales, voy a definir a los elementos estructurales. ¿Cuáles son esos elementos estructurales? Los más comunes, pues, son eh, columnas, vigas, marcos, arcos, armaduras y tensores. Bueno, y la cimentación. Serían los básicos o los elementos estructurales en los que puedo dividir una estructura de invernadero. Y los materiales de construcción, pues que ahí en la parte importante de los materiales de construcción, pues entran los de estructura, que serían básicamente aceros, y los de cubierta, que para el caso de México son básicamente plásticos. Pueden existir a nivel mundial algunas otras características, como de estructura, utilizar madera o utilizar alguna especie eh, de concreto, o sea, usar columnas a base de varilla y concreto, o en el caso de las materiales de cubierta, pues usar algún, algún plástico no flexible como eh, las películas de eh, poliestireno, y luego en el caso también de la cubierta, pues utilizar vidrio, ¿no? Son, es algo que debemos definir en el proceso de estructuración. Esa estructuración pues tiene mucho que ver con lo que sería la planeación. O sea, por ejemplo, las dimensiones globales y la forma pues dependen mucho de las dimensiones del proyecto y del tipo de cultivo que voy a generar. ¿Por qué las dimensiones del proyecto? Pues si quiero hacer, no sé, depende de la superficie que voy a cubrir y de los alcances que deseo obtener y de qué tanto mercado voy a abarcar. Bueno, después de ahí de la estructuración sigue un proceso de modelación. En la modelación viene el modelo geométrico. eh, hay varias consideraciones. En el caso del modelo geométrico, pues es con fines de análisis. La estructura es una estructura tridimensional. Sin embargo, para fines de análisis y cálculo, la puedo representar en el plano. La puedo hacer plana y después de ahí extrapolar todos esos cálculos al espacio. Luego viene el modelo de los apoyos y uniones, pues es algo así como lo que se vio en estática. Debo definir cómo es la unión entre cada uno de los elementos, si es rígida o si es flexible, o si esa flexibilidad en qué rango se encuentra. O sea, voy a definir si son uniones a base de rodillos, o a base de pasadores, o son uniones rígidas como un empotramiento, ¿no? El modelo de los materiales. Los materiales de construcción, pues su modelo consiste únicamente en definir sus propiedades mecánicas, tanto de la estructura como de la cubierta. En el caso de los materiales de la cubierta, pues me va a interesar, eh, por ejemplo, su densidad, el- la transmisibilidad, el, básicamente esas dos, ¿no? O sea, qué tanta cantidad de luz deja pasar y cuál es su peso, ¿no? Bueno, su densidad para determinar el peso que tenga, que va a ser una carga que va a incidir sobre la estructura. Y en el caso de los materiales de estructura, pues sería los que ustedes tal vez ya se den una idea, que sería el esfuerzo de fluencia, por ejemplo, el esfuerzo último, el módulo de elasticidad o módulo de Young, la relación de Poisson, el peso específico del material, es decir, el peso por unidad de longitud. mm, Tal vez serían los más importantes. Y el modelo de las acciones, también una consideración que hay que ver es
la modelación de las acciones o cargas o de las fuerzas, pues no es otra cosa más de que definir si quiero considerar esa carga o esa fuerza como concentrada o distribuida. Y si la modelo como concentrada, en qué punto la voy a colocar. Y si la modelo como distribuida, es cómo voy a hacer su distribución. Si su distribución va a ser uniforme o si va a ser una distribución lineal o si voy a hacer un modelo de distribución, o sea, si voy a tener una función de distribución parabólica, cúbica, etcétera. Eh, Generalmente se hacen modelos lineales de si es distribuida y hay que tener cierto criterio para definir esos tipos de modelos. Después vienen las acciones o cargas. En las acciones o cargas se, se identifican 5 puntos importantes a realizar. En la primera es identificación y definición. Es decir, voy a decir eh, cuáles son las cargas que están involucradas en el proceso de diseño. Por ejemplo, para el caso de los invernaderos y los más comunes es la carga por cultivo, el peso propio de la estructura, la carga por viento, la carga por lluvia, la carga por mantenimiento, la carga por equipamiento, ¿qué más? Pues algunas, ¿no? Más o menos, para que se den una idea de qué tipo de cargas. Esas cargas yo las tengo que clasificar como en un segundo punto. Una vez que hago una lista de todas las que yo identifico que están y que tienen efectos sobre la estructura, pues entonces las clasifico. Se clasifican en 3 tipos: cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Las cargas vivas son aquellas que modifican su punto de aplicación o su magnitud, su intensidad en el tiempo, ¿no? Eh, Hay ejemplos mm, como la carga por cultivo. La carga por cultivo, pues el cultivo, la planta, al colocarse sobre el invernadero, modifica en el lapso de tiempo su intensidad. A lo mejor su punto de aplicación no, que también puede variar, pero su intensidad evidentemente cambia, ¿no? Porque la planta está creciendo. Llega un punto en el que ya se mantiene en cierto tamaño, pero además existe el proceso de cosecha. Quitamos la cosecha que ya está buena y disminuimos la carga, entonces esa carga está variando, ¿no? Luego, en el caso de las cargas muertas, son las cargas que no modifican ni su intensidad ni su punto de aplicación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la carga por equipamiento. En el momento que yo diseño, coloco, por ejemplo, los extractores o los calefactores. Y esos calefactores ahí van a permanecer en ese punto donde yo los coloco a lo largo de toda la vida útil del invernadero. Entonces no los estoy quitando y poniendo. Por lo tanto, se consideran una carga muerta. El peso propio de la estructura es una carga muerta también. De ahí son cargas vivas, cargas muertas, ya las definimos. Y la tercera serían las cargas accidentales o ambientales. Esas son las que se deben a los efectos climáticos, como el viento, la lluvia, el granizo, la nieve. Este, Esas son importantes de considerar por una situación que pueden pasar de manera súbita, de ser cero, de no existir, a ser de un valor considerable. Por ejemplo, un ventarrón. El viento pues prácticamente es imperceptible si no se observa y de pronto puede llegar un ventarrón y eso va a aumentar o va a existir esa carga y me puede llevar al colapso, ¿no? La estructura. De hecho, es uno de los principales factores que ocasionan las fallas en los invernaderos, la falla estructural, porque muchas de las veces no se considera al momento de generar el diseño. Luego viene un tercer punto que sería combinación, la combinación de las cargas. Ahí hay hay ciertos normas que me dan una orientación acerca de la combinación. ¿Por qué es importante o por qué se dice que la combinación se debe de realizar? Yo puedo identificar todas las cargas, pero prácticamente será imposible
que todas las cargas actúen de manera simultánea sobre la estructura. ¿Por qué? Pues pensemos, o sea, eh, pueden actuar varias, pero, por ejemplo, existe la carga por mantenimiento. La carga por mantenimiento es cuando una persona se sube a la estructura a hacer alguna compostura o incluso hacer alguna reparación, etcétera, ¿no? A eso se le considera carga por mantenimiento. Pensemos que hay personas que están trabajando sobre la canaleta, ¿no? Que es donde regularmente se paran los trabajadores. Y entonces, pero también voy a considerar la carga por lluvia y luego también voy a considerar la carga por cultivo. Y entonces pareciera que yo estoy considerando que está cayendo un fuerte viento, con una fuerte precipitación. El invernadero está a su máxima producción y luego además están los trabajadores allá arriba del invernadero. Eso es prácticamente imposible que se den, ¿no? Entonces, por eso es que se da la combinación de las cargas, porque no pueden actuar de manera simultánea todas esas cargas al mismo tiempo, pues. Luego viene la modelación. Este, Ahí esa parte es la modelación de las cargas, las debo de colocar, ya repito lo que habíamos dicho anteriormente, o sea, ya en la modelación hice el modelo de las acciones, aquí pues ya va definiendo o definido para cada tipo de carga, cómo la voy a considerar, para cada tipo de fuerza que considere que va a actuar dentro del invernadero. La evaluación consiste en el cálculo, qué valor le voy a poner, y la transmisión, cómo se va a colocar sobre la estructura. Eh, este aspecto que estamos viendo ahorita es bien importante eh, recalcarlo, que es un proceso que muchas veces, la mayor parte de las veces, no se genera dentro de nuestro quehacer académico. Es decir, nosotros estamos acostumbrados o estamos muy acostumbrados a resolver problemas, muchos problemas de estática, muchos problemas de mecánica de materiales, este, pero si se fijan, esos problemas ya estaban dados. O sea, teníamos un libro y a partir de ese libro íbamos y lo consultábamos o nos dejábamos, o dejaba yo en el caso de estática, una serie de problemas, ¿no? Decíamos, vamos a resolver este, mm, tales o este problemario, 10 problemas, pero ahí, ¿qué pasaba cuando aplicábamos las condiciones de equilibrio o calculábamos las fuerzas internas en algún elemento ya en mecánica de materiales? Pues que las condiciones de carga ya estaban dadas. Decían, no, pues a una viga que se le aplique una carga de 10 kilonewton concentrada y una distribuida de manera uniforme de 5 kilonewton por metro, etcétera, pero esos valores ya estaban dados. Y muchas de las veces, pues no nos detuvimos a pensar de dónde salían esos valores o quién inventó esos números, ¿no? En el caso del diseño estructural de invernaderos, pues lo que pasa es que tenemos que partir de la nada. Tenemos una propuesta, es lo que se hace, una propuesta de estructuración y a partir de ahí yo calculo las cargas y luego de que las calculo también las clasifico, luego de que las clasifico las combino, pero también las evalúo y determino. Después de que pasa este punto de las acciones o cargas, el punto 3, yo obtengo un diagrama de cálculo, o sea, un diagrama, un dibujito, así como el que vienen en los libros de mecánica de materiales o en los libros de estática, ¿no? Ya con un elemento y sometido a todas las cargas. Y incluso ya he modelado las condiciones de apoyo, porque lo hice en el punto número 2. O sea, ya defino si es una articulación, si es un rodillo, si es un empotramiento, y con todas las cargas que le voy a colocar. Entonces ahí como que ya me doy una idea de que en ese punto todavía es estática y estoy obteniendo mi modelo, mi dibujo para posteriormente hacer el cálculo. Viene después un proceso de análisis estructural, hay que definir algún método de análisis. Luego se dice que el análisis estructural también se refiere a determinar los valores de las fuerzas internas, que ya sabemos que existen fuerza interna normal, fuerza interna cortante y los momentos flexionantes.
De ahí ya pasamos a lo que se conoce como mecánica de materiales pura, o sea, el dimensionamiento de elementos estructurales. Ahí yo ya puedo, en esa quinta etapa, empezar a hacer cálculos, utilizar, bueno, primero para las cimentaciones, luego los elementos sometidos a carga axial, a tensión, y luego los elementos sometidos a carga axial de compresión, los elementos como las vigas, que serían elementos a flexión y cortante, los elementos a torsión, que también pueden existir ahí en el caso de los invernaderos, y los más complejos, que serían los elementos sometidos a cargas combinadas, que puede ser cualquier elemento, ¿no? Que, por ejemplo, una columna que está ahí colocada en el invernadero, está soportando pues prácticamente toda la carga por el techo, este, porque es la que se encarga de transmitir todas las cargas desde la parte aérea hacia el suelo, y entonces pues soporta todo lo del techo, incluso el sistema de tutoreo, el, el sistema de equipamiento, pues toda la condición de equipamiento, y toda esa parte la lleva a que una columna esté comprimida, ¿no? Se esté sometiendo a una carga axial de compresión. Pero si es una columna que está en la parte lateral del invernadero, pues esa columna también se va a someter a una carga transversal de flexión. ¿Por qué? Porque pues el viento actúa de manera perpendicular al eje longitudinal de la columna. Y entonces en esos casos se considera a la columna como un elemento sometido a carga combinada, porque está trabajando a flexión y a la vez está trabajando a compresión. Ahí hay un principio, se llama el principio de superposición, lo que hace que, o como voy a diseñar yo esos elementos, sumo los efectos, o sea, la consideración de la carga del efecto de compresión y el efecto de la flexión. Ustedes recuerdan, no sé si lo vieron de manera plena, pero en el caso de los elementos sometidos a flexión, a pesar de que están sometidos a flexión, el esfuerzo fundamental que se genera ahí es un esfuerzo normal. Hay dos zonas en una viga, una zona de compresión y una zona de tensión. Y bueno, más o menos sería la idea. Después de ahí pasamos al punto 6, que son los detalles en cuanto a las conexiones. Recuerden que pues una estructura yo la puedo tener muy bien diseñada, pero si no diseño las uniones, es posible o generalmente va a ser el motivo por el que fallen. No tanto por el dimensionamiento de la pieza como tal, sino puede fallar por el perno que yo conozco, que yo coloco para unir esos elementos. Entonces, también esas conexiones se deben de diseñar. Y ya finalmente, pues voy a generar los planos desde generales, estructurales y de detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, los planos generales, pues es la distribución en planta de, toda, de todo el invernadero, que no es solamente el invernadero como tal, la cubierta, sino puede haber una zona de embarque, haber una zona de empaque, las zonas libres para maniobra, etcétera. Eso se va a ver reflejado en los planos generales. Luego vienen los planos estructurales, donde yo coloco ya las características de mi estructura, de cada uno de los elementos separados y en conjunto, y también el detalle de los planos, ¿no? De las uniones sobre todo. Entonces esa diapositiva muestra pues básicamente lo que sería el diseño estructural de invernaderos, así de manera muy concreta, hablado y platicado, pero todo eso involucra un curso completo, eso nada más, el curso que se da por ahí en horticultura, ¿no? Es básicamente eso que está plasmado allí en esa diapositiva. Que nosotros ahorita, repito, o quiero eh, añadir, no es nuestro objetivo pues de este curso, sino que simplemente yo lo retomo para que observemos que
Es importante a considerar el diseño estructural al momento de realizar el manejo, o yo voy a tener un manejo más cómodo si yo tengo un diseño estructural y un diseño de control ambiental apropiado, ¿no? Entonces todo esto se complementa para generar un buen manejo, que ahorita lo estamos viendo desde el entorno del manejo. Mire, miren, en el caso de los sistemas auxiliares, ahí simplemente lo que estamos o lo que voy a comentar pues son todos los sistemas que se utilizan en el caso de los sistemas auxiliares. Antes de pasar aquí, ¿hay alguna duda de la diapositiva anterior de esta? Yo, profe, A ver, dígame. bueno, sí, bueno, había comentado que esto es de forma general, pero si en caso de que tuviéramos que hacer una profundización, ¿en qué parte más o menos se incluiría lo de las normas? Las normas. En todo. Básicamente, este, mira, la norma oficial, hay una norma oficial mexicana para construcción de invernaderos. eh, Abarca casi todo este proceso, exceptuando yo creo la estructuración, modelación, pero sí las acciones o cargas, el dimensionamiento obviamente, y ya tampoco entra mucho a detalle en cuanto a las conexiones y los planos, ¿no? Pero sí, si quieres hacer el diseño, pues la norma te va a restringir o tiene algunas restricciones, por ejemplo, en el tipo de elementos estructurales que puedas utilizar o hace o te dice algunos tipos de perfiles a utilizar que yo no comparto, pero pues existe bajo norma, tendrías que utilizarlo. Igualmente en los materiales, en el grado de galvanizado que hay que usar, en no usar, por ejemplo, soldadura, qué aceros utilizar, te restringe o te acota la norma para que estés bajo ella. eh, Te acota en el sentido de los materiales a utilizar, ¿no? Es básicamente eso. De ahí, pues tú debes de hacer todo el proceso de cálculo de las cargas y después de dimensionamiento y demás, y verificar que realmente te encuentres dentro de norma y utilizar los materiales que se necesiten. Sobre todo la norma yo la considero como un tipo guía para, para tener el rumbo definido. Así te lo comento. Por ejemplo, dice, no, para las columnas, por decir algo, no estoy diciendo que sea literal. Para las columnas de los invernaderos se debe utilizar calibres o un perfil tubular cuadrado calibre 14 de 2 a 2,5 pulgadas. Entonces, como que ya te está prácticamente diciendo, sin necesidad de diseñar, el tipo de perfil y cuánto es el valor que debes utilizar, que debe ser cuadrado, que debe ser calibre 14, que debe estar de 2 a 2,5 pulgadas. Entonces, prácticamente lo que tú haces es seleccionar ese perfil, pero así se encuentra en la norma. Lo que yo digo, o lo que yo he comentado es que no estoy muy de acuerdo en el caso de que, o sea, es tan restrictiva en la norma oficial que te dice así, un perfil tubular cuadrado. Y dice uno, ¿y qué pasa si yo utilizo un perfil tubular redondo? Ya estoy fuera de norma. Y así es. O sea, en realidad la norma te propone perfiles tubulares cuadrados. Así de cuadrada es la norma como los perfiles que propone. Pero bueno, así está. Pero la sugerencia o la recomendación ahí es que consideres, o sea, si quieres hacer todo un diseño estructural, consideres todos esos puntos y la norma la tengas ahí de referencia como una guía. Y si
vas a entrar a alguna licitación o algún tipo de financiamiento, pues checar que todos tus parámetros estén dentro de la norma, ¿no? Y acotarse pues a lo que dice la norma. Es una buena referencia de como guía. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera platicar? Profe, en Dígame. cuanto a la modelación, es que no escuché bien, no sé si lo comentó, pero en la modelación hay un software donde se hace, bueno, el modelo sí, en sí la estructura del invernadero, o se puede, por ejemplo, utilizar el SolidWorks, o hay un especial para invernaderos. Sí. Eh, la modelación, en el caso de, o sea, no existe pues varios software, no hay restricción. Si quiere utilizar SolidWorks se puede utilizar. Yo he hecho algunas tesis de, de modelación de algún invernadero utilizando, de hecho hay una tesis que hice con una muchacha que se llama Yaret Racilla Figueroa. En ese caso se utilizó el SolidWorks para, bueno, creo que el SolidWorks y ANSYS son compatibles, entonces hizo todo el modelo geométrico, o sea, la representación geométrica en SolidWorks, y ya para hacer el análisis estructural lo llevó a ANSYS. Mm, sí, existe también otros software como el SAP, que es el Structural Analysis Program, un programa para análisis estructural, que es el más cómodo si nada más quieres hacer análisis estructural, pues porque está destinado únicamente a eso. Se lleva ocupa poco espacio de memoria y lo puedes construir fácilmente, o sea, es amigable pues el software. Y es bueno porque mm, no es tanto, no es únicamente para hacer un modelo. O por ejemplo, en el caso de AutoCAD, ¿no? Lo único que pudieras hacer ahí es el modelo geométrico, o sea, hacer la representación geométrica de tu invernadero. Pero en el caso del SAP, pues ya puedes hacer el modelo geométrico, puedes hacer ahí la representación, pero a la vez puedes hacer la modelación de los apoyos y las uniones. En el caso de los materiales, pues hay una parte donde tú metes los datos del material, las características, las propiedades físicas del material que quieres utilizar, de los perfiles, etcétera. Entonces está más que destinado para la modelación, está destinado para el análisis estructural. Este, y entonces al hacer el análisis se puede utilizar como una herramienta de diseño. ¿Por qué? Porque pues tú puedes jugar con las dimensiones que estás utilizando en cuanto a las secciones transversales, en cuanto a que colocas todas las características, ¿no? Haces tu modelo geométrico, tus condiciones de apoyo, metes el tipo de material que vas a utilizar y luego le pones cargas. Y entonces haces un prediseño o haces una representación, le das dimensiones a los elementos estructurales y luego ya lo simulas. Al momento de simularlo, pues te va a aparecer que hay errores, ¿no? Y entonces te vas a los elementos que están fallando y, y entonces al hacer esa parte, lo que surge pues es pues lo vas componiendo poco a poco, pues. O sea, pues ya al momento de realizar otra simulación, pues ya te fallaron a lo mejor menos elementos porque ya los rediseñaste. Y así te la llevas como un proceso iterativo. Entonces, por eso se dice que además de ser una herramienta de análisis, puede ser utilizada como una herramienta de diseño. Pero lo mejor es diseñarlos, pues, por tu cuenta, como elementos por separado, y después hacer el proceso de análisis, que es lo que yo generalmente he realizado en el caso del diseño estructural. Se debe de entregar muchas veces, o casi siempre, una memoria de cálculo.
Y entonces tú justificas, por ejemplo, colocar una viga de 2 pulgadas, haces todo el modelo y demás, y luego pones el proceso de cálculo, obviamente construyes tu diagrama de fuerza cortante, tu diagrama de momento flexionante, y luego de ahí utilizas la fórmula de la flexión, que es igual a m por c sobre i, y luego de ahí la m sale del diagrama de momento flexionante, la c es una condición geométrica, y la i es el momento de inercia respecto al eje centroidal. Todas esas son características de la parte que tú propongas, o incluso lo puedes simplificar como m sobre s, que el s es el módulo de sección, y lo determinas. Sigma es igual a m sobre s. Si tú conoces la condición de carga, vas a determinar m. Si tú conoces el material, pues vas a determinar sigma. Y entonces nada más pudieras calcular s. S, pues, es tu módulo de sección. Con esa S, entras a un catálogo de los perfiles y determinas cuál perfil cumple con tu S, y ya justificas por qué estás utilizando esa viga, y lo dejas todo en una memoria de cálculo, ¿no? Y así mismo lo haces con las columnas, o sea, aquí lo importante que hay que reconocer es que ninguno de los elementos estructurales se diseña igual. O sea, la viga tiene su proceso de diseño, la columna tiene su proceso de diseño, los tensores tienen su proceso de diseño, ¿no? Entonces, haces esos cálculos de los elementos por separado, justificas a lo mejor los más críticos, y después de esa parte, ya llevas todo eso que ya diseñaste a un software, y lo sometes a simulación. Al someterlo a simulación, pues ya dices, aquí puedo observar, de hecho, en el caso del SAP, del software SAP, SAP 2000 se llama, eh, como que se ve incluso que baila pues la estructura, ¿no? Cuando se somete a carga. Se ve cómo se flexiona, se mueve, y eso es una simulación. Entonces ya después de ahí te entrega resultados. Lo importante de todo eso, aparte de saber hacer la simulación y demás, y de saber manipular el software, que es un aspecto importante, es también saber leer los resultados que te dan, ¿no? Porque a lo mejor te dan un resultado, que te dice, no, pues tiene un valor de 0.5, y dices, pues ese valor, ¿qué representa, no? Realmente. Pues a lo mejor representa una relación entre el esfuerzo al que está sometido y el esfuerzo al que realmente puede soportar. Entonces los críticos van a estar en valores aproximados a 1. Es decir, que el esfuerzo al que está sometido es muy próximo al esfuerzo al que puede soportar, de acuerdo a las características del material que introduciste. Y pues ya va a depender de cada quien o del diseñador, que en qué rango puede estar manejando sus elementos estructurales. Entonces es más o menos el proceso que se tendría que hacer. ¿Alguna otra duda? O si respondí Vale, bien. gracias. Sí, por nada. Vamos a continuar. Les decía, aquí en el caso de los sistemas auxiliares, pues simplemente los voy a comentar o los voy a enlistar. Más adelante, o después de ver un poco de psicometría, por ejemplo, pues vamos a aprender a hacer algunos cálculos. Veo que hay a lo mejor cierto interés en la parte del diseño estructural. A lo mejor también podemos hacer ahí algunos cálculos así básicos de, por ejemplo, cómo diseñar una viga, ¿no? Pero de un invernadero, haciendo todo el proceso. O sea, yo sé que, pues, ya lo vieron en el caso del, de mecánica de materiales, pero les repito, no hicieron todo el proceso desde la determinación de las cargas. Entonces, podemos hacer un ejemplo completo donde yo identifique cuáles son las cargas que voy a utilizar, las clasifique, las combine, las calcule y las coloque, ¿no? sobre una viga
a partir de ahí genere el diagrama de fuerza cortante, momento flexionante, y luego de ahí obtenga un módulo de sección y me vaya y seleccione un perfil, que sería como todo el proceso que se tenga que realizar al momento de realizar el diseño estructural. No sé si estén de acuerdo en eso. Sí, estaría bien, profe. Sí, profe, está bien. Y Bueno, sí, pues igual la siguiente sesión lo hacemos. Al menos para que recuerden ahí la fórmula, la flexión y demás. Entonces, vamos a ver, igual como en algunos aspectos del sistema de calefacción, el sistema de enfriamiento, pues esos tienen mucho que ver con lo que sería la carta psicométrica, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer algunos cálculos de la carta psicométrica, algunos ejemplos de cómo determinar el sistema de ventilación, sobre todo la ventilación natural, el sistema de cultivo, por ejemplo, en el caso del sistema de cultivo, o sea, lo que utiliza en sí el cultivo, diseñar un sistema de tutoreo, eh, etcétera. Entonces son muchos aspectos ahí en el caso de los sistemas auxiliares. Si se fijan, ya viéndolo de manera general, es algo complejo, pues, diseñar un invernadero, ¿no? En un todo, pues, ¿no? Entonces voy a concluir, ya para concluir esta parte, eh, retomo la idea que estaba diciendo antes de pasar para acá. O sea, para conseguir invernaderos con características idóneas de funcionalidad, control ambiental, seguridad estructural y compatibles con las restricciones económicas y de otra índole, se requiere diseñarlos y manejarlos como un sistema. Es decir, ¿con base en qué? En el conocimiento de de los principios acerca de la naturaleza de los factores ambientales, en el conocimiento igual de las plantas, o sea, que yo tenga bien identificada a cómo se comportan esas plantas y las respuestas que pueden tener a las variaciones de ciertos factores, sobre todo factores climáticos, pero no son los únicos, los climáticos, ¿no? Dice, además del conocimiento de las propiedades y comportamiento de los materiales de construcción, ambos, tanto estructurales como de cubierta. Eh, ya hemos visto nosotros algunas propiedades fundamentales, por ejemplo, para los casos estructurales, cómo se definen, cómo se encuentran. Ahí hay que recordar un poco sobre el diagrama esfuerzo de formación, que seguramente ustedes ya lo conocen, o el esfuerzo normal de formación unitaria. Ahí en esa parte, pues yo puedo observar de manera directa cómo se comporta un material. Y bueno, la apreciación de las interacciones recíprocas entre todos esos subsistemas o entre todos los subsistemas, cómo se interaccionan entre sí y que no están aislados. Un error cotidiano, un error común que hemos cometido es querer hacer diseños de manera aislada, o sea, la parte estructural por un lado y la parte ambiental o agronómica por otro lado, ¿no? Y en realidad no debe ser así, debe ser en conjunto. El problema aquí es que pues es complicado tener conocimientos acerca de esa dualidad, ¿no? Desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista estructural. Ah, o sea, que alguien que conozca de propiedades de los materiales, de la fórmula de la flexión, de la fórmula del cortante, de momento de inercia, toda esa parte que es meramente estructural, pues va a ser complicado que sepa de la fisiología de la planta, la nutrición de la misma, o sea, que tenga bien identificado la parte planta, ¿no? Entonces, por ahí es donde recae lo complicado. Eh, Ya para concluir, voy a hablar un poquito sobre el diseño funcional. Pues lo más importante para lo que se diseña una estructura es para que cumpla una función específica. Generalmente se dice que una estructura se diseña
para soportar cargas. En el caso del invernadero, pues sí es una estructura, pero no solamente es una estructura, sino que también es un recinto que tiene la función principal de mantener a la planta y de proveerle las condiciones climáticas y ambientales. La estructura va a soportar todas las cargas y va a ser un elemento portante tanto de la cubierta como del cultivo, como del peso propio de la estructura, pero no es su única función. El invernadero como función, pues eh, tiene que proveer a la planta las condiciones óptimas para su desarrollo, crecimiento y rendimiento, ¿no? Entonces, en el caso de un invernadero, su funcionalidad quedará determinada por sus dimensiones globales, largo, ancho, alto, que también se puede ver como el arreglo estructural, su localización estratégica respecto a las vías de comunicación y a los servicios requeridos, qué tan cerca se encuentra de esas vías, ¿no? Su orientación, su ubicación respecto a otras construcciones y su nivel de control de los factores del medio físico, tales como temperatura y la humedad en el aire. O sea, ¿qué tanto puedo controlar o qué tanto puedo manipular la temperatura dentro del recinto del invernadero? O sea, eso va a ser sumamente importante y de eso dependerá en gran medida su funcionalidad, además de todo lo que conlleva la estructuración, pero eh, lo que quiero hacer es controlar ese ambiente, ¿no? O generar ese ambiente controlado. Cuando se trata de sistemas complejos constituidos por varios invernaderos, la funcionalidad queda determinada por la disposición racional de cada uno de los invernaderos e instalaciones auxiliares que componen el sistema. Bueno, dice ahí, para llevar a cabo un diseño funcional, es el último temita antes de pasar a lo que sigue, a la psicometría. Se requiere un conocimiento y análisis de las distintas, pues, operaciones y movimientos que se efectúan en el sistema durante el proceso de producción. Por ejemplo, el movimiento de vehículos, maquinaria, insumos y productos de la cosecha. Eso tiene que ver, pues, con el diseño funcional. O sea, no, eso lo tengo que ver desde el diseño en planta, es decir, que es muy común en los gringos que dicen la distribución en planta o layout, que se dice así, ¿no? Layout. Es como si yo diseñara pues los procesos, lo que les comentaba que luego hacen mucho los ingenieros industriales. En lugar de diseñar una máquina, ellos lo que diseñan son procesos. ¿Para qué? Pues para optimizar tiempo, para optimizar recorridos y demás. A eso es lo que se refiere aquí el diseño funcional. O sea, si yo voy a tener el empaque, por ejemplo, el área de producción, después del área de producción, el área de almacenamiento de cosecha, y luego el área de almacenamiento de cosecha va a ir la parte del empaque, luego después de la parte del empaque, el área de embalaje o de carga, y luego ya, no sé, la parte para hacer las zonas de maniobras y demás, pero todo eso involucrado con la parte de las oficinas, la parte del área de personal como, no sé, comedores, etcétera, diseñado de tal forma que sea funcional y que se optimicen los tiempos y los procesos, ¿no? A eso, a eso se refiere. Entonces, mm, vamos a entrar a la siguiente clase, a la presentación este, de la psicometría, ¿no? Quedamos en que igual y hacemos un desarrollo detallado de este, un desarrollo ahí detallado de lo que sería la estructuración, ¿verdad? Entonces voy a mm, de un diseño estructural de algún elemento. Entonces lo voy a considerar para traérselos en la siguiente clase. Ahorita por lo pronto ya lo vamos a dejar aquí.
Nos vemos la siguiente clase. Si hay alguna otra participación, pues adelante. Bueno, creo que no hay participaciones. Entonces, nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Saludos a todos, buena tarde. Dale, profe, nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Buena Nos tarde. vemos. Gracias, hasta luego. Luego. No, no, hace nada.